El cuentacuentos. Este relato pertenece a la serie sobre la historia de Warhammer 40.000. Gracias a la web Wikihammer 40K por permitirme compartir contigo este relato. Si te gusta mi contenido, ayúdame para poder seguir haciéndolo cuando te suscribes, le das a like y dejas un comentario. Ahora, acomódate y déjate llevar por esta historia. También conocida como la Vieja Noche, este periodo se mantendría durante los siguientes 5.000 años. Cada planeta y sistema tuvo su propia historia de lucha y supervivencia, llegando a no sobrevivir muchos de ellos. La civilización humana que antaño se extendió por la galaxia cayó de rodillas y se vio obligada a soportar casi 5 milenios de anarquía, terror, guerra, genocidio y esclavitud. Poca información sobrevivió a esta edad oscura, excepto las historias de gran sufrimiento y dolor que se produjeron. La Tierra y el resto de los mundos habitados del Sistema Solar fueron rodeados por tormentas disformes especialmente inestables que hicieron peligroso hacer incluso ciertos viajes sublumínicos. El control del Sistema Solar estuvo constantemente en liza entre la Tierra y Marte durante la primera mitad de la era de los conflictos. Pero para el milenio 28, la acumulación de problemas derivó en que casi todas las trazas de civilización en la Tierra habían desaparecido. Así fue que grandes señores de la guerra y sus tropas se equiparon con formas primitivas de armaduras servoimpulsadas de forma autónoma y una gran variedad de armas para lanzarse a combates intestinos alimentados por el poder y la ambición. Durante la Vieja Noche, Terra había visto una buena cantidad de guerreros mejorados, creados tanto con bioalquimia como con cibermejoras. Y ya en el milenio 25, el Tratado de Orioax menciona el uso de biopotenciadores en las guerras de la antigua Tierra. Desde entonces, las estirpes genéticas, los genoseres y los acorazados habían grabado todos sus sangrientos nombres en la historia, como parte del incesante conflicto entre las tribus tecnobárbaras, mientras la guerra rugía sin descanso durante miles de años. Finalmente, durante las primeras guerras civiles, el planeta se fracturó en estados independientes los unos de los otros, manteniendo las pocas tecnologías que aún habían sobrevivido. Al frente de estos estados se erigieron como figuras despóticas los que terminaron conociéndose como señores tecnobárbaros, los cuales continuaron batallando entre sí por las migajas de la antigua civilización humana. Existe muy poca información acerca de dicho período, pero se sabe de la existencia de tiranos como Calagan del territorio de Ursh, el cual lo componían las antiguas zonas de Rusia y norte de Asia, el cardenal Tang del bloque indonésico, el loco Narzan Dume
del Imperio Panpacífico, el cual consistía en grandes porciones del territorio del antiguo Océano Pacífico, ahora evaporado en gran parte. Otras naciones terrestres de la época incluyen el Imperio Aqueménida, Urartu, Europa, Mérica, África, el clan Terrawat, Brasil, Albión, Frank o Nórdica. Con el paso de los siglos y los constantes conflictos, todas desarrollaron sus propias culturas y formas de entender la existencia brutal en la que se veían sumergidos. Pero fue en el momento en que la humanidad tocó fondo cuando surgiría la esperanza. Un líder humano, un psíquico inmensamente poderoso, vaticinó que se acercaba el nacimiento definitivo del nuevo dios del caos Slanesh, el que sería la perdición de los Eldar y el motivo por el que el Immaterium se había ido volviendo tan caótico en los últimos milenios. Por ello, comenzó a acelerar los planes que había estado preparando para cuando ocurriese este acontecimiento histórico. Desde el inicio de la era de los conflictos, el Perpetuo, que sería conocido como el Emperador, aceptó que ya no podía contentarse con guiar a la humanidad desde las sombras empleando una miriada de distintas identidades históricas, algunas de las cuales todavía son bastante conocidas en el milenio 41. Llegó a la conclusión de que si la especie debía sobrevivir, tenía que hacerse cargo de ella personalmente, abiertamente y sin subterfugio alguno. Así pues, junto con Erda, la segunda perpetua más poderosa, Amar Astarte, la mejor genetista de la época, un gran equipo de científicos talentosos y una legión de soldados leales, desarrollaron los proyectos de mejora genética humana para potenciar los ejércitos que unificarían de nuevo a la raza humana no solo en Terra, sino en el resto de la galaxia. Así fue que durante esta época el emperador creó el ejército imperial, compuesto de terranos que compartían la visión de unificación del emperador. Gracias a varias hazañas de gran valor y a su propio carisma personal, este reclutó a guerreros de las tribus de tecnobárbaros que vagaban por la superficie de la Tierra, y mediante técnicas avanzadas de diseño genético los alteró para que fueran más fuertes, ágiles y perspicaces, convirtiéndoles en sus genoguerreros. Con el paso de las siguientes generaciones, estos genosoldados fueron siendo directamente creados en sus laboratorios bajo el Himalaya para potenciar su eficiencia todo lo posible. Sumando lo aprendido a los nuevos diseños genéticos, nacieron los protoastartes conocidos como Guerreros Trueno. 10 veces más fuertes que un humano normal y prácticamente inmunes a daños psíquicos, compusieron la fuerza de choque que se impondría donde ningún otro humano mejorado sería capaz. El potencial físico de estos superhombres se vio incrementado por las mejores servoarmaduras de la época y equipados con las armas más potentes, siendo las de cuerpo a cuerpo finalmente las más utilizadas. A pesar de su indiscutible eficacia, su diseño insuficientemente refinado les volvían asesinos, adictos, sin moralidad, teniendo además una defectuosa esperanza de vida
que limitaba su uso a largo plazo. Con todo, los ejércitos conjuntos del emperador barrieron a todos los que se les enfrentaban como el trigo ante la guadaña del segador, sometiendo a los estados tecnobárbaros uno a uno para ser conquistados o convencidos diplomáticamente de rendir vasallaje al emperador. En el fondo, los genoguerreros, y en especial los guerreros trueno, fueron un mero instrumento para un fin, teniendo claro desde un principio que no terminarían integrándose en el nuevo reino del emperador una vez conseguida la unificación. Fue en algún punto de esta época que el emperador también desarrolló un tipo de supersoldado diseñado directamente de su propio material genético, con el objetivo de eliminar todas las imperfecciones inherentes a los guerreros trueno. El problema residía en el complicado proceso que se requería para su creación, lo que descartó a estos nuevos supersoldados como un sustituto viable para la enorme cantidad de efectivos de los guerreros trueno. Desde las primeras etapas del proceso, estos primogénitos del arte genético del emperador eran inicialmente escogidos entre los humanos de corta edad que disponían de unas características genéticas muy específicas. Tal era su diseño psicofísico, y tan intrincadas y sofisticadas las artes genéticas implicadas, que las modificaciones que requería su creación exigían unos criterios biológicos y psicológicos tan estrictos que solo uno entre muchos miles de candidatos potenciales podría resultar adecuado para el más simple de los pasos del proceso. Incluso dentro de esta pequeña cantidad de candidatos, la supervivencia a lo largo de las décadas de potenciación alquímica y entrenamiento psicomemético no estaba en absoluto garantizada. Pero a pesar de terminar siendo inviable como tropa regular, el individuo resultante era de tal calidad que podría desempeñar perfectamente el papel de guardia personal del propio emperador. Equipados con servoarmaduras doradas construidas con diseños de la propiedad oscura de la tecnología y lanzas de energía capaces de atravesar cualquier armadura, estos Adeptus Custodes acompañaron al emperador durante el resto de su vida. Poco a poco, su número fue aumentando hasta llegar a ser unas pocas decenas, haciendo que en apariencia no resultaran ningún peligro. Pero todo cambiaba cuando unos pocos se desplegaban en el campo de batalla. La muerte y la destrucción que dejaban a su paso podía llegar a ser 10 o 15 veces mayor que la de una escuadra entera de guerreros trueno. Aunque el conocimiento científico sobre la manipulación genética había dado pasos agigantados durante las guerras de unificación, los diseños nunca estuvieron al nivel que el emperador exigía para sus futuras legiones. Durante el proceso se hicieron muchas pruebas de ensayo y error, siendo una de las más conocidas la creación del ángel, también conocido como el durmiente y el ángel de la destrucción. Se trató del arma viviente más poderosa jamás creada. Era el doble de alto que un hombre de fuerte complexión, con poderosas alas en su espalda y brillando con un halo de energía. Llevaba una enorme espada llameante
y dejaba un rastro de fuego azul donde quiera que fuera. Era capaz de arrasar ciudades y ejércitos en segundos y sin ayuda. Si bien los ataques físicos podían ralentizarlo o incluso aturdirlo, no podían dañarlo realmente. Era completamente inmune a los ataques psíquicos, y cualquier intento de atacarlo resultaba en que el psíquico sufriera una reacción mortal. Luchó febrilmente durante las guerras de unificación contra los enemigos del emperador, en especial contra el príncipe demonio Farageotla, un antiguo demonio que había aterrorizado a Terra desde el amanecer de la ciudad. Este finalmente fue expulsado por la llegada del propio emperador y huyó de Terra poco después. Aunque el ángel fue muy útil, tenía defectos y a menudo causaba más daño que bien. Durante la posterior Gran Cruzada se demostró su incapacidad de controlarse, al acabar con toda la población de un planeta por el mero hecho de pensar que sus gentes eran indignas del amor del emperador. Para calmar la sed de venganza del ángel y hacer que cayera en un sueño, el mismo emperador colocó un trozo de la carne corrupta del príncipe demonio en su cápsula de descanso. Atraído por la corrupción disforme del que fue su mayor enemigo, el ángel regresó para destruir la carne, lo que permitió al emperador activar las cerraduras y las protecciones, sellándolo en su interior. Desde el principio de la especie, los perpetuos lideraron a los humanos en su evolución. Esto conllevó que sus diferentes puntos de vista terminasen desembocando en guerras para imponer la voluntad de los ganadores. Al principio, el emperador tuvo alrededor a muchos de sus inmortales hermanos trabajando a su lado para cumplir su visión de las cosas, pero con el tiempo muchos se fueron alejando de él. Algunos, como Erda y el Sigilita, se quedaron a su lado, pero las salidas llevaron al emperador a comenzar a crear perpetuos artificiales, leales a su causa, para asegurarse de que su plan tuviera éxito. Con esta idea aún en mente durante las guerras de unificación, y gracias a toda la información recogida tras los masivos experimentos genéticos que se realizaron en la creación del ejército imperial, la investigación científica finalmente dio los frutos esperados. A medida que el proyecto progresaba, las habilidades de Erda como genetista ayudaron enormemente al emperador, pero más tarde también requirió su rara reserva genética. Así, la combinación de los genes de Erda con los del emperador resultaron en la creación del Leto, el primer supersoldado de última generación, el cual funcionó como prototipo de primera plantilla de un supersoldado estable, plantilla que sería clave para completar la obra magna del futuro maestro de la humanidad. Y esta no fue sino la creación de 20 superhombres meticulosamente diseñados, que fueron incubados con mimo para que al crecer se convirtieran en los generales que liderarían las huestes necesarias para imponer el poder de la humanidad en la galaxia. Perfeccionados hasta el extremo del ingenio humano, obedecerían lealmente a su amo hasta la muerte. Así se gestarían los primarcas, creciendo lentamente en sus cápsulas de desarrollo, atendidos las 24 horas del día por los mejores genetistas,
sellados en recintos blindados, envueltos en un potente campo Geller, protegidos por una legión de los soldados más aguerridos, y todo el complejo situado a gran profundidad bajo las montañas del Himalaya, en el más absoluto de los secretismos. Pero a pesar de la indiscutible ayuda de Erda, ésta se desesperó por el amargo futuro que el emperador había planeado para ellos, con los primarcas obligando a la humanidad a reclamar la galaxia, y trató de salvar a sus hijos de él. Quizás influenciada de alguna manera por los poderes ruinosos de los dioses del caos, cuando aún eran bebés, Erda provocó la creación de un vórtice disforme que dispersó a los primarcas por toda la galaxia, los cuales fueron a parar a planetas muy distantes los unos de los otros. Ella huyó acompañada de un grupo de sirvientes y del protosupersoldado Leto. Si bien el emperador se enfureció por su traición, la larga vida de los perpetuos les había hecho experimentar cosas parecidas entre ellos en el pasado, con lo que nunca intentó tomar represalias contra Erda, incluso aunque sabía dónde se escondía. El emperador podía sentir que estaban vivos, pero no podía recuperarlos. Por ello, a pesar de la incalculable pérdida, el emperador, siempre previsor, había guardado con recelo las plantillas genéticas de cada uno de los 20, y con ellas inició un programa con el que diseñar a unos nuevos supersoldados, los cuales corregirían los defectos de sus anteriores creaciones gracias a los conocimientos obtenidos en la creación de los primarcas, diseñando una estirpe de guerreros mejorados, quizás menos capaces que los guerreros trueno, pero sí más estables. Así, los primeros ensayos se realizaron con hombres seleccionados entre los más leales. Estos voluntarios fueron sometidos a modificaciones quirúrgicas, genéticas y psicológicas. Con un riguroso entrenamiento y un apropiado acondicionamiento mental, no solo se volvieron inmensamente fuertes y resistentes, sino que también adquirieron una voluntad de acero y una fuerte disciplina, transformándose en una fuerza imparable cuya lealtad al emperador era inquebrantable. Rápidamente el proceso fue refinado y sistematizado, y el número de estos nuevos guerreros genéticamente mejorados, al principio armados y equipados como los guerreros trueno, aumentó drásticamente, siendo inmediatamente organizados en 20 regimientos, los cuales correspondían a cada una de las 20 plantillas genéticas con las que fueron diseñados, convirtiendo automáticamente a cada primarca en el líder natural de cada uno de dichos regimientos. Así pues, el emperador completó definitivamente el diseño de soldado con el que poder conformar legiones capaces de cumplir su plan maestro de reunificar a la humanidad reconquistando la galaxia, dándoles por ello el nombre de Marines Espaciales. Con la introducción de nuevos reclutas procedentes de las áreas de Terra que ya se habían unido a la causa del emperador, los nuevos marines espaciales reemplazaron pronto a los poderosos pero menos disciplinados y más inestables guerreros trueno, y entonces las victorias se sucedieron velozmente. Con el tiempo, los regimientos se convirtieron en legiones,
ya que a medida que el emperador reclutaba hombres de entre las tribus recién conquistadas de la vieja tierra, los centenares se convirtieron en decenas de miles en poco tiempo. Con todo, las guerras de unificación llegaron a su fin con la victoria obtenida durante la batalla del Monte Ararat, la cual se libró en Urartu, en lo alto de una montaña que había sido sumergida y yacía bajo el agua. Durante esta batalla final, las crónicas dicen que los restantes guerreros trueno imperiales fueron eliminados hasta el último hombre. Estas cuentan que el famoso guerrero trueno Arik Taranis, conocido como el portador del relámpago, alzó el estandarte imperial en la declaración definitiva de la unidad, que establecía el gobierno del emperador sobre toda Terra, antes de morir a causa de sus heridas. En realidad, los guerreros trueno fueron todos sacrificados secretamente por órdenes del propio emperador después de la batalla del Monte Ararat por sus propios siervos, ya que habían cumplido la labor para la que habían sido creados y porque ya habían sido formalmente sustituidos por los nuevos y más estables Adeptus Astartes. Cuando las guerras de unificación concluyeron a finales del milenio 30, el emperador fundó un nuevo gobierno planetario unificado bajo su liderazgo. El nacimiento del dios del caos Slanesh, que consumió al imperio Eldar-Kasi en su totalidad, atrajo toda la inestabilidad del Inmaterium hacia su núcleo, creando la rotura disforme conocida como el Ojo del Terror, pero a su vez pacificando las inestables mareas psíquicas que violentamente lo agitaban, volviendo por lo tanto a tener la estabilidad suficiente para permitir los viajes disformes entre grandes distancias que habían sido imposibles desde hacía milenios. Así, los humanos de Terra, con el emperador al frente, se lanzaron a las estrellas para recuperar el poder y la hegemonía que una vez tuvieron en la galaxia.